cordial saludo, hermanos y amigos que están escuchando este audio. Bienvenidos. Este es el resumen de la lección de escuela sabática titulada La Biblia y la Profecía. Traía como verso para memorizar, y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. La pregunta esencial de esta semana es: ¿cómo interpretar la profecía correctamente para saber cuándo se ha cumplido? Un estudio fascinante nos ha regalado la lección de esta semana, donde encontramos las mejores formas de interpretar la Biblia. Algunos conceptos, algunas ayudas, 7 principios que nos regala la lección de esta semana para entender mejor la profecía. Bienvenidos, Dios les bendiga. Nuestra primera lección que vamos a estudiar es ese método con que el adventismo ha interpretado las profecías y la Biblia. No es exclusivo nuestro. Esta primera lección nos enseña que también en la Edad Media los grandes reformadores utilizaron el método historicista para interpretar las profecías. Debemos nosotros entonces tener claro qué es el método historicista. El método historicista considera que la profecía tiene un cumplimiento progresivo y continuo en la historia. Segunda lección. Seguimos hablando de historicismo. En esta lección podemos ver a través de las profecías de Daniel 2, Daniel 7 y Daniel 8, cómo hubo una visión, unas profecías con 4 reinos en bastante tiempo, porque estamos hablando de muchos años, pero su interpretación en la historia es continua y no se interrumpe. La lección nos hablaba y nos decía, es como cuando estamos estudiando historia en la escuela. Comienzan en un año y comienzan allí a estudiar año tras año hasta terminar la historia de un país o de... Bueno, en la profecía, en el historicismo y mirando las profecías también es así. Desde que se iniciaron las profecías hasta cuando Cristo venga por segunda vez, vemos que los asuntos proféticos se han cumplido sin interrupción. Eso es historicismo. Tercer lección: el principio de día por año. Cuando vamos a la Biblia encontramos que en diferentes ocasiones se aplicó y Dios mismo nos regaló ese método de interpretación para las profecías. Por ejemplo, 40 días duraron los 12 espías mirando la tierra de Canaán cuando Moisés los envió. Luego, cuando dan el informe y ellos rechazan entrar a la tierra de Canaán por temor, entonces el castigo viene y Dios le dice día por año. 40 días duraron en la tierra, 40 años durarán en el desierto. Y así como esa historia vemos otras en la Biblia. Cuando hablamos de profecía, y ustedes ya saben que hemos hablado de historicismo, vemos que si tomamos literales los días que mencionan las profecías de Daniel, las profecías en la historia no podrían cumplirse. Pero cuando les damos el principio de día por año, vemos cómo la profecía encaja perfectamente en la historia. 70 semanas están determinadas para tu pueblo. Si lo tomamos como literal, 70 semanas, 490 días, esa profecía no tendría ningún sentido. Pero cuando aplicamos el principio de día por año, nos damos cuenta que las 70 semanas terminan en el año 34, que 3 años y medio antes la muerte de Cristo se cumple y 3 años y medio antes el bautismo de Jesús, como lo dice la profecía. Vemos cómo encaja perfecto en el tiempo. El cuarto principio
que nos regala la lección está en Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 8, y yo anexaría también a Daniel capítulo 2, porque nos habla de estas tres profecías que, para entenderlas mejor, como ustedes ven en la pantalla, tenemos que verlas de forma paralelas. Los tres capítulos de Daniel 2, 7 y 8 son tres profecías que son paralelas, cada una con simbolismos diferentes. Babilonia, Medo-Persia, Grecia, el Imperio Romano representado por diferentes metales, en el caso de Daniel 2, por diferentes animales, en el caso de Daniel 7 y Daniel 8. Finalizando cada una de las visiones, en el caso de Daniel 2 encontramos los pies que tienen 10 dedos, barro mezclado con hierro. Y en el caso de Daniel 8, una bestia terrible que tiene 10 cuernos y que al salir uno más tumba 3. Y en el caso de Daniel 8 también un animal más con un cuerno dominante. Todas tres visiones en esta sección de la profecía nos indican 10 reinos. La lección del martes se titulaba Identificación del cuerno pequeño. ¿Cómo lo identificamos? Por las características que el cuerno pequeño de las bestias de Daniel 7 y 8 nos muestra la Biblia. Ustedes leyeron la lección de las 7 características que tienen en común este cuerno pequeño. ¿Cuál es la lección? Nosotros, como bien lo estudiamos en la segunda enseñanza de esta semana, el día domingo, somos historicistas. Esa es nuestra forma de interpretar. Historicistas. ¿Qué es historicistas? Que las profecías se han cumplido en la historia, que las profecías tienen un cumplimiento propio en la historia. Para la identificación del cuerno pequeño nosotros tenemos que mirar la historia. Roma imperial, que es representado por las piernas de hierro y por la gran bestia terrible Daniel 7, evolucionó en el cristianismo con Roma papal. ¿Por qué lo hizo? Porque los 10 dedos representados, las 10 tribus representadas en los 10 dedos de la estatua de Nabucodonosor, en los 10 cuernos de la bestia terrible, fueron 10 tribus germánicas o bárbaras, que ustedes ahora pueden ver ahí en su pantalla. De esas 10 tribus que amenazaban el imperio de Roma, surge un cuerno pequeño con unas características precisas que la lección menciona, tumbando 3 de ellas. La historia me dice que de las 10 tribus germánicas bárbaras más prominentes, más dominantes, 3 de ellas no quisieron sujetarse a la Roma papal. Por lo tanto, les tocó en ese momento luchar, pelear, hasta que Roma papal salió avante, ganó esa batalla con esas 3 tribus. Así que podríamos concluir que las 7 tribus que quisieron o que se añadieron, que se adhirieron al imperio romano, son las que hoy son Europa. Las 3 tribus que no quisieron añadirse fueron exterminadas. De esa manera identificamos el cuerno pequeño a través de la historia, pero también por las características que dice la lección. Es un poder perseguidor, ambos se exaltan a sí mismos, son blasfemios, ambos se extienden hasta el tiempo del fin y ambos serán destruidos de forma sobrenatural. La historia corrobora que la profecía es verídica y que ese cuerno pequeño que representa a Roma papal estuvo con una hegemonía en el tiempo de antes, en la Edad Media, desde el año 538 hasta 1798. Y luego tuvo una herida mortal, como lo dice la profecía, pero se recupera ese poder. Y hoy tenemos ese cuerno pequeño vigente en Roma papal, todavía sigue vigente. Y ese cuerno pequeño, esa Roma papal, estará
hasta cuando Cristo venga por segunda vez. Nuestra quinta lección, el tema principal de esta semana, nuestro verso de memoria, Daniel 8:14, hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. Solo hasta el movimiento milerita este asunto se comenzó a ver con claridad. 2300 tardes y mañanas, aplicando el principio de día por año que estudiamos el día lunes, lo entendemos entonces que va hasta 1844. Hay varias cosas para mencionar. La profecía inicia, según Daniel, en el mismo año que inicia la profecía de las 70 semanas, que fue con la reconstrucción de los muros y del templo de Jerusalén, año 457 a.C. Y si usted hace las cuentas matemáticas, que son precisas, vamos hasta el año 1844. Pero fue solo hasta 1798 que la hegemonía papal termina y comienza a abrirse el evangelio a otras partes. Guillermo Miller, un siervo de Dios, un hombre campesino, comenzó a estudiar la Biblia con una concordancia y a sacar conclusiones sobre esta hermosa profecía. En su interpretación, él llegó a la conclusión que Cristo venía por segunda vez en 1844. Luego, después con mucho estudio y hasta nuestros días, se ha definido que el evento que sucedió allí en 1844, en ese momento, no fue que viniera Cristo por segunda vez, sino que iniciaba el juicio investigador. En otras palabras, que Cristo pasaba del lugar santo al lugar santísimo para comenzar el juicio, dice la Biblia, iniciando por los muertos y terminando por los vivos de todos los seres humanos. Porque cuando Él venga por segunda vez, lo único que trae en ese momento va a ser un veredicto. Y ese veredicto va a ser quiénes van a ser salvos. Muy bien, hemos llegado a la sexta lección. Y aquí debemos hacerlo lo más sencillo posible para comprender. La tipología como profecía. Pienso que la mejor forma de comprender este tema es dando ejemplos. En la Biblia tenemos tipos y antitipos, que es la lección que nos quiere dejar este día. ¿Qué es un tipo? Por ejemplo, el Señor le dijo a Moisés: hazme un santuario de acuerdo al modelo que te he mostrado. Y Moisés, de acuerdo a todos los paramentos que Dios le dio, comienza a construir ese santuario, que finalmente sabemos que concluyó en un atrio, un lugar santo y un lugar santísimo, con diferentes objetos que representaban diferentes cosas. Ese santuario lo podemos llamar el tipo. ¿Y qué es el antitipo? El santuario celestial, el santuario donde está Cristo hoy. Otro ejemplo podría ser los muebles. El Señor le mostró a Moisés que debía hacer un candelabro, un arca, tenía que hacer una mesa con unos panes, y podríamos también decir, todos esos elementos son un tipo, que representaban un antitipo, al igual que el sacerdote era un tipo. ¿A quién representaban? Al ministerio de Jesús aquí en la tierra. En el caso del sacerdote, también representa a Jesús en el santuario celestial. El tipo, el sacerdote en el santuario terrenal. El antitipo, Jesús intercediendo por nosotros en el santuario celestial. Esa es la tipología. Y ese esquema, esa tipología, es aplicable también en la profecía. Por ejemplo, a Babilonia, a Daniel se le mostró una cabeza de oro, luego se le muestra un león. Podríamos decir que esas dos eran el tipo. Y luego el antitipo, el cumplimiento de la profecía. Babilonia como reino universal. Muy interesante que nosotros aprendamos a ver la profecía con la tipología que el Señor nos ha regalado. Muy bien, mis hermanos queridos, mis amigos que han estado escuchando este comentario, hemos llegado a la conclusión, nuestra séptima lección, para
finalizar, es un breve resumen de todo lo que el Señor nos ha regalado a través de esta lección. Hemos visto en esta semana, a través del método historicista, cómo cada una de las profecías de Daniel se han cumplido en la historia y han tenido una continuidad. De pronto, la profecía más importante es la profecía de las 2300 tardes y mañana, la profecía más larga de la Biblia. Allí se encierran también la profecía de las 70 semanas y los 1260 días, cada una de ellas en una secuencia perfecta. Primero, las 70 semanas que terminaban con la muerte de Esteban, con sucesos impresionantes como el bautismo de Jesús, el nacimiento de él y la muerte de Cristo. Luego, el periodo de la Edad Media, 1260 años de oscuridad cristiana, tal cual se cumplió y terminó en 1798. Y termina con la profecía de las 2300 tardes y mañanas en 1844. Perfección en la historia y en el cumplimiento de las profecías. Mis queridos, que esto sea una muestra para que podamos tener seguridad en lo que hemos creído. Que esto afinque más nuestro conocimiento y nuestra fe, que nos dé seguridad de que hemos creído en el Evangelio correcto. Dios me los bendiga en este día.